pues hablando de quien pareciera un regreso, es del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien fue captado el lunes junto al líder nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, durante un informe de labores que presentaron algunos legisladores de ese partido renovado, como dicen ellos, incluyendo a Margarita Zavala, esposa del exmandatario federal, quien dijo sentir interés por volver a la política, esto durante una entrevista. A través de redes sociales, Romero Herrera compartió una publicación sobre el evento en el que la legisladora Zavala y los legisladores Héctor Saúl Telles Hernández y Federico Dorin informaron sobre su actividad en la Cámara de Diputados. Su trabajo como legisladores federales demuestra resultados y un profundo compromiso con las familias mexicanas, indicó el dirigente nacional del PAN en su publicación que ven ustedes en estos momentos en pantalla, en la cual también acompaña esta publicación con varias fotografías, y en una de ellas pues aparece nada más y nada menos que el señor Calderón Hinojosa. El señor Calderón Hinojosa, exactamente. Iba a decir otra palabra, pero dije no. Dije, es que las marcas, no puedo decir marcas. Ah. Yo sí. No, Romina, no. No. Como la licenciada Karina Torres, no. Ándale. No, Romina, no. Y bueno, este mismo lunes, el expresidente Felipe Calderón, que llegó a la presidencia de la República con un fraude electoral, sostuvo una conversación con la periodista Azucena Uresti, en la cual planteó un posible regreso a la vida política, lo cual dependerá de cómo evolucione el relanzamiento del PAN, dijo. Parte de lo que le comentó a Azucena Uresti fue: me interesa saber exactamente en qué consiste y sobre todo cómo se ejecuta este proceso de relanzamiento, que no es el primero que ha habido en la historia del PAN, antes de tomar una decisión personal que puede implicar reincorporarme a la vida activa o no. Esa es mi respuesta. O sea, todavía se está poniendo sus moños, según él, de si le conviene o no, de ver cómo va el relanzamiento. No vaya a ser que afecten su imagen, ¿no? Durante la misma conversación, el exmandatario estatal dijo ver avances sobre la reapertura del PAN para acercarse a la ciudadanía y declaró que esa es la demanda más importante y la necesidad más importante también que tiene el partido. Felipe Calderón Hinojosa también mostró su inconformidad ante la negativa del blanquiazul de formar alianzas con otros partidos como el PRI y Movimiento Ciudadano, pues dijo que hay gente buena y hay gente muy mala en los partidos, en todos. Veme a mí, casi le dice, ¿no? Veme. Es que estaba viendo al espejo, espejito. Hazte cuenta. ¿Quién es el mejor presidente de México? ¿Quién fue? Ajá. Y en el mismo sentido, indicó que el divorcio del PAN con las demás fuerzas políticas debe ser muy respetuoso, pero ahondó en que el partido tiene que reconstruir su propia identidad a partir de su referencia personal y agregó que el PAN, para que sea conocido como el PAN, tiene que ser identificado por los ciudadanos con sus siglas, con sus liderazgos, con sus militantes, o sea, los mismos de siempre. Diablos. Bueno, pues ahí tienen. No, digo, tampoco nos extraña mucho las declaraciones que da el expresidente. Vámonos con más información porque precisamente sobre este relanzamiento del Partido Acción Nacional y sobre esta reaparición del expresidente Felipe Calderón fue un tema que se abordó hoy en esta conferencia que da el senador Gerardo Fernández Noroña, quien precisamente se refirió al relanzamiento de Acción Nacional e ironizó sobre el regreso del expresidente Felipe Calderón a la política, como si en algún momento se hubiera ido del Partido Acción Nacional, según apuntó el senador, quien también aprovechó para asegurar que el panista Roberto Gil Suart y que el priista, entonces priista Osorio Chong, recordarán que a quien le hicieron ahí una... ¿cómo se podría decir? Pues lo quitaron, lo presionaron varios legisladores aliados a Alejandro Moreno para obligarlo a dejar la coordinación de la bancada del PRI, esto en el 2023, y esto generó una desbandada
priistas en ese año, donde se le fue Adrián Rubalcaba, se le fueron muchos priistas de vieja escuela, muchos dinosaurios de ahí del priismo, se le fue a Alejandro Moreno. Pues bueno, hoy habla acerca al menos de Roberto Gil Suárez y de Osorio Chong, quienes particularmente en el caso de Gil Suárez dicen se acercó al movimiento en busca de una candidatura, y ni siquiera una candidatura para sacarla en la calle con el voto, enfrentando a la gente que te dice las verdades cuando van y tocan sus puertas. No, el señor quería una candidatura por la vía plurinominal. Pero así tranqui, acostumbra, como están tendrán una pluri por ahí. Ándale, oiga, Corima, una pluri. Vamos a escuchar cómo lo dijo el senador. Por cierto, el relanzamiento de Acción Nacional de los Paniaguados acabó en el relanzamiento de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que ya anunció que regresa a la política. No me enteré que se había ido. No me extrañaría nada que sea diputado federal y coordinador de los diputados paniaguados. Ese apoyo sí se ve. Vientos, parece que quieren acabar también con Acción Nacional rápidamente. Yo se los agradezco mucho, porque la verdad es que necesitamos una oposición seria, consistente, consecuente, con un proyecto, y su proyecto es regalar celulares, el iPhone 17. A ver si me registro para que me regalen un iPhone 17. Ay, no, son de humor involuntario, la verdad. O sea, no tienen programa, no tienen propuesta, no tienen ideas, no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, no tienen nada. El problema no es que sean las mismas caras, es que no se les quita lo corruptos, pues si no es gripe, ese no desaparece. O sea, creen que somos igual. Gil Suárez está perdido. Que pinte su raya, nada que ver con ese tipo de gente. Quiso venir al movimiento, pero no cabía. Es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado. Entonces, no, nada que ver. ¿Y con quién tuvo ese acercamiento Gil Suárez para acercarse a Morena, sabe? Ya dije demasiado, pero sí quiso, Sí quiso. Sí, quería ser candidato nuestro. Quería venir de pechito al Senado, pluri. La pasada, de 2024. No, si yo les platicara. Entonces, finalmente... Si yo les platicara. No me digan que Osorio Chong también. No, hombre. Si yo les platicara. Si yo les platicara. Lo dije. Me traicionó el subconsciente. O sea que finalmente Morena sí se reserva su derecho de admisión. Claro, siempre. Imagínate que Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dijera, yo me sumo a Morena. Ese perro aquí no cabe. No, de ninguna manera. ¿Y Chong? De ninguna manera. ¿Qué candidatura quería Chong? Eso sí, no llegué a tanto, pero sí quería. Okay. Sí, no dijimos, no hombre. Morena se reserva su derecho de admisión, dice Gerardo Fernández Noroña, y qué bueno que en estos dos casos verdaderamente lo hicieron, porque si hay varios otros perfiles que incluso también han estado militando durante mucho tiempo ya en Morena y que pues lo que vemos es que no tendrían que estar ahí, que no van acorde con pues, los valores no solamente de ese movimiento o de ese partido, sino de la izquierda. Y aquí me gustaría traer justo a colación lo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el día de ayer cuando le preguntaron sobre el tema de Bolivia, que regresó la derecha a ese lugar, hablando también del relanzamiento del PAN, de que Felipe Calderón Hinojosa quiere regresar a la política como si alguna vez se haya ido, como lo señala Gerardo Fernández Noroña, y de estos dos panistas, del panista Roberto Gil Suárez y del priista Osorio Chong, que quería entrar a Morena, y cómo es necesario sí mantener una unidad, pero pues también ver a qué tipo de perfiles se van a permitir entrar. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer sobre pues el regreso de la derecha a Bolivia, sobre la elección en la que resultó ganador Rodrigo Paz,
dijo que desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina es una pena que se haya dividido ahí en Bolivia, pero dijo, para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso, pero hablando ya políticamente del movimiento de transformación, es muy importante permanecer en unidad, porque cuando te divides es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo. Esto también en referencia a que pues allá Luis Arce y Evo Morales pues se dividieron, dos personas de las izquierdas. De lo que estamos hablando es por un lado, como lo señalábamos ayer, de el avance de las derechas en América Latina, y que por lo cual en México se tiene que cuidar mucho a los movimientos de izquierda. Justamente el día de hoy también se emitió un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con otros 9 países de América Latina, de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, que ya dijeron que van a ayudar a la estabilidad, a que regrese la estabilidad a Bolivia. Lo que hablamos de lo que vemos con el caso del relanzamiento del PAN, que sigue queriendo coquetear con esa derecha en América Latina, y por otro lado la presidenta Claudia Sheinbaum dice vamos a tener unidad, pero que también, como la semana pasada se los informábamos aquí, lo que dijo la presidenta, así también Morena debió haber visto que algunos cuadros, algunos perfiles, pues a lo mejor no tendrían que haber entrado, como es este caso precisamente de Roberto Gil Suárez y de Osorio Chong. O sea, nos vamos enterando ya, digamos, de una manera más clara, y qué bueno que no estuvieron ahí. Pues sí, pero también, como dice el senador, ¿no? Dice, siempre se revisa. Bueno, los hechos dicen otra cosa, digo, porque ahí está el de Chema Tapia. Digo, o lo que pueda interpretarse es de que pues su filtro es muy, muy cutre, muy malo. ¿Pero no es del Verde? Sí, pero finalmente siguen siendo alianzas, ¿no? Finalmente, creo que una de las cosas, y sí, y qué bueno que tocas el tema, porque muchos, por ejemplo, René Franco, muchos han entrado precisamente por el Verde, que el Verde ha sido uno de los mayores daños que le ha generado a Morena, por así decirlo. Al país. Al país, ¿no? Pero esta alianza pues ha sido la puerta para que entren estos perfiles impresentables. Pero también estás haciendo alianza con ese partido. Y también es una alianza que puedes decir, sí, o sea, me sirve para tener mayores puestos en el Congreso, tener mayor control de negociación en legislativa, pero finalmente, ¿qué controles puedes tener cuando vas metiendo a esos perfiles, a las alianzas? Y que después, que no hace mucho, el Verde ya le andaba haciendo como que quería irse por su cuenta, ¿no? Por su cuenta y con Ricardo Salinas Pliego. Exacto, entonces, y finalmente es quien se vio afectada, el Verde, que no tiene descaro, empacho alguno, a quien le estuvieron lloviendo todas las críticas y de dónde estuvieron sacando esas playeras y esas fotografías con la playera guinda y levantándole la mano. ¿Al Verde o a la presidenta? A la presidenta le cayeron porque ahí están las fotografías. Sí. Entonces sí, en la boleta y en el registro, pues sí, será muy del Verde, pero finalmente iban aliados, finalmente Morena lo estaba impulsando como coalición. Entonces, por eso cuando le preguntábamos y le preguntábamos a la presidenta, bueno, ¿qué piensa? Pero no solamente, y no era como una cuestión de, como algunos dijeron, poner nomás para que se exculparan ellos diciendo que es cosa del Verde y como si nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad o no, ahí sí nos deshacemos de ella, sino precisamente en la reflexión de no utilices que es el Verde, o sea, ¿qué filtro vas a poner independientemente de tu partido y con quienes vayas coaligados en el partido? Porque finalmente está representando esa persona a tres partidos, y a esos 3 partidos son a los que estaban abanderando en una elección, como por ejemplo, estoy hablando particularmente en el caso de Chema. Pero bueno, quiten a Chema, tienes a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea... Sí.
que vamos a hablar de él en un momentito, pero y porque es necesario hablar de lo que hace, de lo que sigue haciendo con un cargo, con un fuero que le da además Morena. Venimos de hablar del PAN, de las derechas, de grupos que han sembrado el odio verdaderamente, porque no hay posibilidad de diálogo con esas personas. De verdad lo ven seguramente ustedes en muchos ámbitos de su vida, en las redes sociales, pero también cuando platican frente a frente con esas personas, en realidad son solamente descalificaciones que no son argumentos, no dan pie a que se pueda dialogar. Precisamente también por eso es necesario que donde sí hay diálogo, donde sí debe haber, y en realidad me parece que lo hay, es en las izquierdas, porque sí tenemos que mantener esa postura crítica de nuevo, no con el temor de que vamos de que va a regresar la derecha aquí en México, sino precisamente porque estamos viendo que en otras partes del mundo, muy cerquita de México, aquí al norte, por ejemplo, está la ultraderecha, y que cada vez estamos con gobiernos, pues se va haciendo este cerco de las derechas. Por eso es importante que desde las personas de las izquierdas y desde los movimientos progresistas sigamos debatiendo y pues no permitiendo actos de corrupción o pues pugnando también para filtrar algunos perfiles. Diría la peliteñida, la derecha me está soplando aquí en la nuca. Ándale, haz de cuenta.